Capítulo 12. Proyectos catequéticos de la comunidad cristiana. Para poder atender adecuadamente la catequesis en una comunidad cristiana es preciso establecer un proyecto global de catequesis, articulado y coherente, que responda a las verdaderas necesidades de los fieles y que esté convenientemente ubicado en relación con los demás planes pastorales. Para ello, los responsables de la catequesis han de ejercitarse en la elaboración de ese proyecto global, teniendo en cuenta las orientaciones y sugerencias que a tal efecto hagan los organismos competentes de la Iglesia universal y particular. Este capítulo aporta indicaciones y experiencias dirigidas a facilitar la elaboración de proyectos de catequesis. En primer lugar, se detallan los elementos del proyecto global, que marcará las directrices para los elaborados según las necesidades de los diversos grupos de destinatarios. Después se concretan algunas orientaciones para los proyectos catequéticos más habituales en las comunidades cristianas. 1. Proyecto global de catequesis. Un proyecto global de catequesis se sitúa en el amplio contexto pastoral de la comunidad cristiana como principio organizador que da coherencia y articula los distintos procesos catequéticos en función de los destinatarios y de los ámbitos de catequización. El Directorio General para la Catequesis, refiriéndose al proyecto diocesano de catequesis, lo define como la oferta catequética global de una iglesia particular que integra, de manera articulada, coherente y coordinada, los diferentes procesos catequéticos ofrecidos por la diócesis a los destinatarios de las diferentes edades de la vida, y lo propone como una de las principales acciones catequéticas encomendada prioritariamente al Secretariado Diocesano de Catequesis. Para su recta valoración al servicio de la pastoral y de la catequesis conviene evitar dos planteamientos reductivos, que desvirtuarían sus aportaciones al quehacer pastoral. Magnificar de tal manera las cualidades de una planificación pastoral y catequética que llevara a los responsables de la catequesis al convencimiento de que tal proyecto es la garantía del éxito catequético y el camino necesario para la obtención de unos resultados eficaces, como suele suceder en una empresa humana. Despreciarlo como inadecuado. Quienes así lo hacen, tal vez afirmen que en la misión catequética de la Iglesia es Dios el agente principal, y la salvación es, en última instancia, obra de Dios y no necesita acudir a otras mediaciones humanas. Es suficiente la buena voluntad y la docilidad a la fuerza del Espíritu para llevar a cabo cualquier tipo de catequesis, sin preocuparse de otros soportes instrumentales. La catequesis, en cuanto mediación eclesial para la transmisión y educación de la fe, reclama como cualquier acción humana unos recursos e instrumentos planificadores de orden organizativo y metodológico que favorezcan las perspectivas, realizaciones y valoraciones de la acción catequética. Planificar es simplificar los procesos de trabajo, no complicarlos. Sin embargo, esta simplificación exige de los responsables un renovado esfuerzo para desbloquear las inercias paralizantes que a veces ahogan la catequesis en un quehacer rutinario sin otro horizonte que la simple respuesta a una demanda ocasional o convencional. La planificación de la catequesis ha de verse también como una respuesta a la comunión eclesial, a la unidad de la fe. A. Elementos integradores del proyecto. El proyecto global de catequesis en cuanto propuesta pastoral catequética sistematizada, y en función de una situación suficientemente analizada y de unos objetivos previstos, previene y organiza todos los elementos necesarios para conseguir estos objetivos. La secuenciación y la síntesis armónica de estos elementos orienta la configuración del proyecto. El punto de partida es el análisis de la realidad, que ayuda a conocer y valorar las necesidades, demandas y posibilidades a las que es preciso responder desde la pastoral catequética. Este análisis garantiza que cualquier planificación realizada sobre estos datos es realista, factible y eficaz. Desde ahí surge la necesidad de proponer unos objetivos suficientemente amplios que marcan la tendencia permanente de las diversas tareas hacia unas metas claras y bien definidas. Para llegar a estas metas, el quehacer catequético debe pertrecharse de los recursos humanos y materiales necesarios, porque no es posible que los catequizandos puedan avanzar por el camino de la fe sin la ayuda humana, personas y grupos, necesaria y sin los recursos materiales, económicos, espaciales e instrumentales, imprescindibles. El proyecto necesita también de mecanismos correctores en orden a su continuo perfeccionamiento. Se trata básicamente de recoger y analizar la información que permita determinar el valor de lo que se está haciendo para comprobar el grado de consecución de los objetivos previstos y la eficacia de los medios empleados. Así estructurado, el proyecto debe ser capaz de dar respuesta a las distintas demandas de catequización de una comunidad, independientemente de su magnitud. Ha de ser suficientemente amplio en cada uno de sus elementos integradores,
de modo que ofrezca el marco donde se planifican y organizan las distintas acciones catequéticas de esa comunidad. De esta manera, las evidentes variantes que por razón de los destinatarios, de las situaciones y de los recursos se introduzcan, quedarán ensambladas en un único proyecto. B. Criterios inspiradores. Para dar respuesta a las principales demandas catequéticas que emergen de la realidad y a sus verdaderas necesidades, parece necesario recordar que en la elaboración del proyecto global se deben tener en cuenta los siguientes criterios. A. Que se oriente a una catequesis de carácter misionero. Así lo requiere la situación de los catequizandos, ordinariamente bautizados pero no suficientemente evangelizados, a quienes hay que hacer un anuncio que despierte en ellos la conversión. Es sabido que la catequesis se dirige con frecuencia a personas que, aunque pertenezcan a la Iglesia, nunca hicieron, de hecho, una verdadera adhesión personal al mensaje de la revelación. Como esta es una exigencia para cualquier modalidad catequética que hoy se programe en la comunidad cristiana, este criterio debe estar presente de manera decidida en el espíritu y en la letra del proyecto, y articulado adecuadamente en sus propuestas operativas. Hablar de catequesis misionera significa reconocer la secularización de la cultura y de la sociedad, es aceptar que el ámbito de cristiandad, donde los cristianos crecían y maduraban en décadas pasadas, ha sido sustituido por un nuevo ámbito de secularismo que ordinariamente necesita otro planteamiento para el adecuado crecimiento de la fe. B. Que promueva una catequesis de inspiración catecumenal. Otro criterio inspirador de la planificación catequética es la dimensión catecumenal. La renovación de la catequesis llevada a cabo en los últimos años se ha significado principalmente por hacer de ella, más que una transmisión doctrinal, un proceso de formación cristiana integral. El modelo de esta nueva concepción de la catequesis es el catecumenado bautismal. Es la mejor respuesta que hoy puede dar la comunidad cristiana al gran número de jóvenes y adultos que han recibido el don de la primera conversión y manifiestan el deseo de iniciar la experiencia del encuentro y del seguimiento de Jesús. Atender a la dimensión catecumenal de la catequesis es acentuar su carácter iniciatorio. Por eso, el proyecto global de catequesis debe incorporar las orientaciones precisas para enfocar la catequesis como un aprendizaje a la vida cristiana, es decir, atender al desarrollo de la inteligencia y de la memorización de los conocimientos cristianos, propiciar la confianza en Dios y la amistad con Jesús, despertar el sentido de la celebración litúrgica y la oración personal, incorporar a la propia vida las actitudes morales de Jesús, desarrollar el gusto de vivir en grupo cristiano, el interés por los demás. Así lo expone la catequesis de la comunidad inspirándose en el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, el catecumenado no es una mera exposición de dogmas y preceptos, sino una formación y noviciado, convenientemente prolongado, de la vida cristiana, en la que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Iníciense, pues, los catecúmenos convenientemente, en el misterio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas, en los ritos sagrados, que han de celebrarse en los tiempos sucesivos, y sean introducidos en la vida de fe, de liturgia y de caridad del pueblo de Dios. C. Que dé prioridad a la catequesis de adultos. Independientemente del juicio que merezca la atención que de hecho se está dando a la catequesis de niños y la rentabilidad de los esfuerzos materiales y humanos que en ella se invierten, es preciso dar a la catequesis de adultos un lugar central en este proyecto. Esta catequesis ha de ser considerada como la forma principal de catequesis, a la que las demás se ordenan. Por esta razón, a la hora de diversificar el proyecto de catequesis según los destinatarios y las necesidades, el referido a los adultos ha de ocupar el primer lugar. De su correcto planteamiento dependen muchos de los aspectos esenciales que iluminan y orientan los restantes procesos. Esta prioridad de la catequesis de los adultos no significa desatender otros sectores igualmente necesitados de catequización por razón de su edad o por razón de las singulares circunstancias personales y culturales, sino hacer que en todos ellos se muestre la referencia a la catequesis de adultos. D. Que ilumine sobre el uso de los materiales catequéticos. Una de las tareas que competen a los responsables de la catequesis es orientar la elaboración, la selección y el uso de materiales catequéticos, conforme a los criterios expuestos anteriormente. Es cierto que la calidad del catequista es más importante que cualquier material, pero hoy día la orientación precisa para la elaboración y selección de materiales catequéticos es una tarea insoslayable de un proyecto de catequesis. En él, los catecismos han de ocupar el puesto de prioridad que corresponde a los llamados documentos de fe,
pues recogen el caudal de la fe de la Iglesia que nace de la palabra de Dios como única fuente y del resto de las fuentes principales o secundarias. La tarea de elaborar unos instrumentos catequéticos que adapten el mensaje cristiano a los destinatarios concretos es difícil, pero necesaria, y los responsables de la catequesis diocesana no deben dejar de alentar, orientar y discernir sobre ella. C. Estructura básica del proyecto global de catequesis. Para su elaboración conviene seguir los siguientes pasos. A. Análisis de la realidad. Este primer apartado tiene por objeto comprobar en qué medida la acción evangelizadora de la Iglesia responde al mandato evangelizador del Señor. No se trata solo de una mirada global a cuánto se está haciendo o dejando de hacer, sino de investigar detenidamente de qué manera se lleva a cabo el ministerio de la palabra y cuáles son sus resultados, en la medida en que humanamente es posible conocerlos. Esta mirada a la realidad se puede diversificar en 3 niveles. El nivel catequético. Se trata de discernir en qué grado la catequesis está cumpliendo la finalidad que le es propia. Es el momento de descubrir y conocer si la comunidad cristiana goza de una fe ilustrada, viva, explícita y activa, y si ha incorporado a su vida estas dimensiones de la fe, o lo que es lo mismo, cómo los catequizandos van avanzando en el conocimiento de cuánto ha sido revelado y en la interiorización de la fuerza veritativa de la fe, la encarnación vital de la fe que mira a la relación íntima entre fe y vida, no solo de las personas, sino también de los pueblos, la celebración de la fe en cuanto purifica y asegura la autenticidad de las manifestaciones religiosas y cultuales y a la vez hace posible la presencia salvadora de Dios en medio de su pueblo, el testimonio de la fe que se expresa en el compromiso cristiano y en las distintas expresiones de fe. El nivel religioso. Es preciso conocer los distintos niveles de religiosidad en que las personas y la comunidad expresan sus experiencias religiosas, desde la percepción del sentido que lo sagrado tiene para ellos con sus correspondientes sentimientos y actitudes, hasta las distintas manifestaciones religiosas, como es el caso de la religiosidad popular. Es fundamental conocer los distintos niveles de religiosidad para poder articular un proyecto de catequesis que salga al encuentro de estas situaciones con talante de despertador, de purificación, de potenciación, etc. Asimismo, el análisis ha de llevar a descubrir las experiencias religiosas colectivas más hondamente insertas en la comunidad, ya que esta realidad será especialmente determinante para la planificación catequética. El nivel sociocultural. El conocimiento y análisis de los parámetros socioculturales de un pueblo es exigencia del proyecto por doble motivo. Los catequizandos son miembros vivos de una sociedad cultural concreta que tiene unos valores y objetivos determinados, y, por tanto, se beneficia de los planteamientos culturales positivos y experimenta las consecuencias negativas derivadas de los posibles contravalores. Este conocimiento ilumina el modo de proceder y el tipo de catequesis que conviene desarrollar. Como además la catequesis prepara a catequizandos y catecúmenos para hacerse presente en una sociedad determinada, es en ella donde se sitúan como luz y fermento, es a esta sociedad a la que deben transformar según los valores del reino. La catequesis forma cristianos para hacer presente el Evangelio en la propia sociedad. B. Formulación de objetivos. La catequesis debe planificar la consecución de metas concretas y progresivas. Este modo de proceder es bien distinto de la simple programación de actividades. Sucede con frecuencia que se programan muchas actividades catequéticas y en su realización se emplean muchos recursos humanos y técnicos, pero no se perciben avances. La razón suele ser que se programan las actividades que hay que realizar en cada momento sin definir el norte que orienta realmente dichas actividades. Este modo de proceder es poco sensato y, de modo ordinario, lleva al fracaso. El proyecto debe señalar unos objetivos orientadores de la acción catequética, en sintonía con los grandes objetivos y metas del proyecto de pastoral, y los propuestos por la diócesis o por la misma Comisión Episcopal para la Catequesis. Trabajando así se logra situar la catequesis en el amplio contexto de la pastoral evangelizadora. De esta manera se va logrando la unidad pastoral y catequética dentro de la diversidad. Entre los grandes objetivos que han de estar presentes conviene destacar los que se refieren a los distintos procesos de catequesis según la diversidad de catequizandos y de los ámbitos catequéticos para la iniciación cristiana, los referidos a la selección y formación de catequistas, en cuanto personas que hacen posible la realización del proyecto, y los que orientan el uso adecuado, e incluso la elaboración, de los materiales catequéticos. A partir de la concreción de unas metas referidas a los sujetos, a los agentes y a los instrumentos, cabe señalar otros aspectos de la catequesis en sí misma considerada, tales como que los catequizandos lleguen a la madurez en la fe,
que el mensaje cristiano se haga presente en ámbitos menos cercanos a la fe, que la familia asuma la responsabilidad catequética que le pertenece de manera indelegable, que los catequizandos se comprometan en la transformación social, etc. C. Planificación de los recursos y procesos catequéticos. Aunque es muy importante definir con claridad el punto de encuentro del catequizando con el proyecto salvador de Dios que se le ofrece en el seno de la comunidad, es aún más determinante programar el recorrido que han de realizar los catecúmenos o catequizandos para llegar a la meta. Es en esta programación donde han de quedar organizativamente bien definidos y estructurados todos los recursos humanos, experienciales, conceptuales y materiales que forman parte integrante del recorrido. Entre otros se destacan: 1. Recursos humanos y materiales. En realidad nada podrá realizarse adecuadamente si no se dispone de los suficientes catequistas cualificados. Los documentos oficiales son exigentes y claros sobre esta necesidad. Cualquier actividad pastoral que no cuente para su realización con personas suficientemente formadas para su tarea está llamada al fracaso, y cuantos intentos se hagan por llevarla a cabo terminarán en el vacío. Los grandes avances y esfuerzos por dotar de medios materiales a una estructura catequética siempre serán insuficientes si no se cuenta con personas preparadas para su recta utilización. Por tanto, la adecuada formación de los catequistas debe preceder y acompañar a la renovación de los materiales catequéticos y a cualquier intento de planificación razonable. Además de los recursos humanos, que son los más importantes, es también necesario tener en cuenta los recursos materiales. Nadie duda que la actividad catequética está hoy condicionada por los medios y recursos materiales de los que se disponga. El soporte material, tanto en espacios para llevar a cabo la actividad como en instrumentos didácticos, es imprescindible o, al menos, determinante. Es el caso del necesario uso de los catecismos o documentos de fe como servicio a la comunión eclesial y a la unidad de la fe, y de los materiales catequéticos que con carácter instrumental pueden ser útiles para un proceso concreto. 2. Organización de las actividades catequéticas. Nos referimos al conjunto armónico de actividades suficientemente organizadas que unen la situación inicial del proceso con el fin deseado. Se trata de atender a lo siguiente. Elaborar una programación básica y elemental de catequesis. El proyecto debe integrar la descripción detallada de los elementos básicos, definición de los destinatarios, procesos, ámbitos, objetivos, contenidos, etc., para poder presentarlo a la comunidad cristiana con una estructura básica y fundamental. En el capítulo anterior se han dado orientaciones precisas. Impulsar la catequesis misionera, a través de las distintas actividades relacionadas con el ministerio de la palabra. El proyecto de catequesis propicia en su articulación programática el anuncio misionero a través de las distintas y variadísimas actividades que integran la pastoral ordinaria, como pueden ser la religiosidad popular, la programación y celebración de los sacramentos, o las que se organizan con motivo de las exequias. Institucionalizar la catequesis permanente por edades. Se recogen en el proyecto las orientaciones precisas para que cada comunidad parroquial responda con los procesos formativos de la fe adecuados a las grandes etapas de la vida: infancia, adolescencia, juventud, adultos. Abrir espacios y momentos formativo-celebrativos para los catequistas. Todos los catequistas, y con ellos los distintos educadores de la fe, necesitan de una mínima pero suficiente formación permanente. Establecer momentos periódicos de educación de la fe para las distintas comunidades cristianas. Una adecuada programación catequética de la homilía dominical es una garantía para la educación de la fe de los bautizados. Pero además pueden preverse en el proyecto otras actividades que ayuden a los bautizados, no siempre suficientemente evangelizados, a tener encuentros con la palabra, a hacer una lectura desde la fe de cuanto acontece en sus vidas, en el barrio, en la ciudad, etc. Formar catequéticamente a otros agentes de pastoral. En la actualidad, la llamada catequesis misionera no depende exclusivamente de los catequistas en cuanto tales, sino de todos los agentes de pastoral, atención de enfermos, cáritas, acogida, misioneros, liturgia. Compete al proyecto de catequesis dar orientaciones precisas para que cada actividad pastoral se sitúe correctamente en el contexto de la catequesis misionera. Coordinar la catequesis con las restantes formas de educación de la fe. El proyecto global de catequesis puede ser punto de referencia catequética para algunas instituciones catequéticas que, con su propia especificidad, colaboran en la misión eclesial de la educación de la fe.
La tarea catequética que se realiza en la familia, en la escuela católica, en una comunidad cristiana de base o en un movimiento o grupo apostólico debe ser recogida y orientada en este proyecto global. 3. Evaluar los distintos procesos catequéticos. Recordemos de nuevo el sentido que se da aquí al término evaluar en la catequesis y en la acción pastoral en general. No es simplemente una medición cuantitativa a la que corresponde una calificación académica. Es mucho más, es valorar de qué manera se están alcanzando los objetivos propuestos. No se valora a las personas, menos aún el proceso de su fe, sino que es una estimación sobre el acierto o desacierto en el uso de los recursos y actividades que se han empleado en el proceso catequético. El proyecto de catequesis debe incorporar unos criterios orientativos que favorezcan la evaluación en cualquiera de sus procesos catequéticos. Estas ayudas orientativas servirán para que los catequizandos y los responsables de la catequesis se habitúen a examinar los cambios perfectivos que se están produciendo en las personas y en los grupos integrantes del proceso catequético. Estén siempre en actitud de mejorar su forma de actuar. Sean capaces de reconocer que toda tarea humana llevada a cabo por personas necesita de permanentes modificaciones tanto en sus planteamientos previos como en el decurso de su realización. Los aspectos de la acción catequética que pueden ser objeto de valoración pastoral son, la consecución de los objetivos propuestos, los cambios perfectivos que se producen en todas las personas que intervienen en el proceso, catequesis y catequizandos, la conveniencia, eficacia y calidad de los métodos didácticos empleados, el grado de satisfacción que se produce en quienes participan en el acto catequético, la eficacia de los recursos materiales que emplean, tanto los instrumentos, como los tiempos y lugares, el grado de incorporación a la comunidad de quienes están en el proceso de catequización, etc. 2. Proyecto de catequesis de adultos. Es el marco referencial que ofrece la Iglesia para atender las necesidades de catequización de los adultos. En él se especifican los mínimos comunes, que, asumidos por todos, aseguran la unidad y la convergencia de las propuestas catecumenales que se llevan a cabo por distintas iniciativas en los distintos ámbitos eclesiales. Elementos esenciales y comunes son: a. Acercamiento a la realidad de fe de los adultos. El Directorio General para la Catequesis distingue, entre los destinatarios de la catequesis de adultos, a los adultos creyentes que no solo viven coherentemente su fe, sino que además desean profundizar en ella, los adultos bautizados que aún no han culminado suficientemente su iniciación cristiana o se encuentran en una situación de lejanía e indiferencia respecto a su fe, y los adultos no bautizados que necesitan un verdadero catecumenado. Ciertamente es necesario describir con objetividad y acierto la situación formativa de estos adultos, pero esta prospección ordinariamente es ofrecida, al menos en sus elementos básicos, por el proyecto global. El proyecto catequético de adultos se limitará más bien a clarificar el tipo de catequesis que debe ofrecerse a los adultos según su propia situación de fe. Es importante descubrir las coincidencias y la complementariedad entre una catequesis de carácter misionero con sus objetivos y pedagogía propios, una catequesis catecumenal con adultos bautizados o no bautizados, y una catequesis que tiene una connotación de formación permanente o de profundidad. Este reconocimiento es el primer criterio orientativo de una propuesta catequética de adultos. B. Determinación de los objetivos. Con ellos se dibuja en el horizonte el tipo de adulto creyente que hoy demandan la Iglesia y el mundo. El Directorio General para la Catequesis apunta una serie de criterios inspiradores de este tipo de catequesis. Responden a la necesidad de proponer a los adultos la fe cristiana en su integridad, autenticidad y sistematicidad, según la comprensión que de ella tiene hoy la Iglesia. En la formulación de estos objetivos se tiene muy en cuenta que la fe cristiana ilumina y ayuda a valorar las dificultades, oscuridades y falsas interpretaciones que hoy están presentes en la vida de fe de los adultos, así como las exigencias morales y espirituales que brotan de la confesión y de la adhesión de fe. La propuesta a estas finalidades marca de alguna manera los grandes núcleos del mensaje cristiano que deben ser transmitidos en el proceso catequético como contenidos de la fe. La determinación de los contenidos estará en función de los destinatarios y de la modalidad catequética de que se trate. C. Estructura del proyecto catequético. Aunque en sus líneas básicas este proyecto se inserta en el proyecto global, se deben programar expresamente algunos de sus componentes más específicos, como son: a. Clarificar la convocatoria. En la puesta en marcha de la catequesis de adultos es determinante discernir cómo, cuándo y a quiénes se informa e invita a este recorrido catequético.
Los responsables de la catequesis de adultos han de tener muy claro quiénes pueden y deben incorporarse al proceso catecumenal, quiénes aún deben continuar en la llamada precatequesis, y quienes necesitan seguir profundizando en la fe a través de otras formas de catequesis no catecumenales. 8. Es decir, definir muy bien el destinatario y hacer la convocatoria en orden a suscitar el interés por aquellas opciones que corresponden a su situación y necesidad. B. Determinar las etapas. Las etapas que integran al catecumenado de adultos están suficientemente delimitadas en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, junto con los pasos y momentos catequéticos más significativos. Cuando se trata de otras formas de catequesis de adultos es preciso indicar no solo el inicio y el final, sino los momentos de su recorrido. La definición de cada una de las etapas no se justifica por una simple racionalización de una tarea humana, sino porque cada etapa o momento requiere una pedagogía propia, con unos contenidos adecuados y con un talante catequético específico, como puede ser la acentuación de la escucha, del compromiso, de la búsqueda, de la oración, etc. En el interior del proceso conviene valorar unas dimensiones que deben concretarse en el proyecto. Son las referidas a una catequesis fundante y básica, al entrenamiento en la práctica de la vida cristiana, a la participación en la liturgia y en la oración de la Iglesia y al compromiso en la misión. C. Prever los recursos humanos y materiales. La catequesis de adultos demanda unos catequistas situados en la realidad social y religiosa de los adultos, con conocimiento y experiencia del proceso de fe que se verifica en un adulto creyente, suficientemente entrenados en el acto catequético y con capacidad para dar respuesta de fe desde el testimonio y desde el dominio de la dimensión veritativa de la fe. Además de indicar en el proyecto los rasgos diferenciadores de un catequista de adultos, es preciso orientar la elección de los materiales catequéticos más adecuados o, en su defecto, su elaboración. El Catecismo de la Iglesia Católica y el Catecismo de Adultos del país, si lo hubiere, son los instrumentos catequéticos más adecuados. D. Señalar las competencias y responsabilidades personales. Durante el proceso hay ocasiones y tareas significativas del ministerio catequético que deben ser ejercidas por los miembros singulares de la comunidad. Corresponde al proyecto determinar las competencias del catequista, del presbítero, del padrino y del obispo en el proceso de catequesis de adultos. Es preciso que en el proyecto se delimiten bien esas competencias teniendo en cuenta la condición eclesial de cada uno y su significación en el ministerio catequético. 3. Proyecto de niños, adolescentes, jóvenes. Es la oferta de catequización que la Iglesia hace a quienes necesitan ser iniciados en la vida cristiana en estas edades. Compete a este proyecto estructurar el largo recorrido en el que se celebran los sacramentos de la iniciación cristiana, programar las tareas catequéticas que corresponden a los distintos lugares de catequización e iniciar a los catequizandos en la vida y en la misión de la comunidad cristiana a la que pertenecen. El proyecto garantiza que sea un único proceso de carácter catecumenal. Único, en cuanto que debe lograr la interacción y la complementariedad entre las diversas acciones educativas que se hacen presentes en el proceso educativo cristiano, y la acción catequética de la comunidad que capacita básicamente a los nuevos cristianos a entender, celebrar y vivir el Evangelio. De carácter catecumenal, por la relevancia estructural que tienen los sacramentos de la iniciación cristiana en todo este largo tiempo de iniciación. Estos sacramentos no son solo unos hitos relevantes del proceso, sino que son los que le dan sentido e inician a la vida de la fe como don de Dios. A ellos se ordenan las acciones educativas que preparan, acompañan y siguen a su celebración. Este proyecto debe articular los siguientes elementos integradores. A. Determinar las etapas del proceso. Teniendo en cuenta el desarrollo biológico y psicológico de la persona a partir de su nacimiento, y con la ayuda de las aportaciones de las antropologías culturales, conviene determinar las etapas integradoras de este periodo formativo de la persona. Por tanto, compete al proyecto clarificar cuánto afecta al despertar religioso de los niños, así como las sucesivas etapas del catecumenado infantil con la correspondiente iniciación sacramental. Se tendrán en cuenta las características propias de la preadolescencia y de la adolescencia para orientar el tipo de catequesis más adecuado para estas etapas, tan distinto del que debe programarse para los jóvenes. Si estas etapas se clarifican bien, se hará un gran servicio a la catequesis evitando la confusión de preadolescentes con niños y, sobre todo, de adolescentes con jóvenes. B. Principales acciones catequéticas y sacramentales. Es preciso indicar en el proyecto el momento y el modo de llevar a cabo el despertar religioso.
Ordinariamente este se realiza en el ámbito familiar y en la etapa infantil de la niñez, pero comienza a ser frecuente que, por las carencias religiosas de la familia, deba hacerse en el seno de la comunidad cristiana y en edades posteriores a la señalada. En todo caso corresponde al proyecto orientar sobre el modo de realizar este cometido iniciatorio. La tarea más minuciosa de este proyecto es la articulación de los distintos momentos de la iniciación catecumenal. En ella se ha de prever y fijar el momento y el modo de los distintos grados del catecumenado, cómo y con qué requisitos se hace la entrada en el catecumenado infantil, en qué momento se celebran los sacramentos y cuándo se considera terminada esta etapa para dar paso a otras fases iniciatorias. En este contexto de iniciación se sitúa la catequesis específica de los preadolescentes, de los adolescentes y de los jóvenes. Las acciones catequéticas y sacramentales están condicionadas por las situaciones personales, religiosas y sociales de los muchachos de esta edad, pero siempre en el marco de la iniciación que culminará con la celebración de los sacramentos de iniciación y con la adhesión de fe que ellos son capaces de hacer a Dios en la Iglesia, y al servicio de los hombres. C. Integración de las acciones educativas fundamentales. Este proyecto catequético tiene que tener en cuenta las distintas acciones educativas que inciden en estas edades, para integrarlas y orientarlas en todo el proceso iniciatorio. De ahí la necesidad de prever los encuentros catequéticos con padres y padrinos del bautismo de los niños, la catequesis familiar, especialmente la que se refiere al despertar religioso, la educación moral y religiosa que se lleva a cabo en el ámbito escolar, la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas organizadas y realizadas en ámbitos de carácter comunitario, su presencia en programas de formación de los movimientos y de asociaciones de fieles. Merece especial atención la necesaria coordinación entre la catequesis de jóvenes y la pastoral de jóvenes, para enriquecerse en su recíproca complementariedad. D. Recursos humanos y catequéticos. Compete a este proyecto establecer los requisitos básicos y fundamentales para la elección de catequistas y la determinación de los materiales catequéticos. En el primero de los casos, es fundamental que los catequistas respondan a unas exigencias mínimas en cuanto testigos, maestros y educadores de la fe. Ténganse en cuenta que son enviados por el obispo y actúan en nombre de la Iglesia. En cuanto a los materiales, compete a la Iglesia particular indicar cuál es el documento de fe básico y fundamental para la educación doctrinal y catequética de sus fieles. En esta decisión es necesario otorgar al catecismo local la relevancia que tiene al servicio de la unidad de fe. 4. Proyecto de catequesis de la tercera edad 10. Responde a la preocupación de la Iglesia por atender a la multitud de bautizados que, al acercarse al ocaso de su existencia, descubren cómo la fe ilumina con mayor intensidad su vida. Ellos también necesitan una catequesis adecuada a las circunstancias personales, familiares y sociales en las que viven. Prestar en el proyecto una atención a la catequesis para los mayores es signo de la sensibilidad de la Iglesia por quienes tal vez en el ámbito social y familiar estén más marginados y desatendidos. Además, este tipo de catequesis en el seno de la comunidad cristiana es signo de cómo la presencia de Dios, la vida inmortal y la futura resurrección están en la entraña de la comunidad. El proyecto de catequesis para los mayores orientará la catequesis con estas personas, al sugerir posibilidades en torno a valoración de las personas de la tercera edad. Las comunidades cristianas están llamadas a descubrir que en su seno hay muchos mayores que han recorrido en fidelidad el camino de la fe y son un verdadero capital para sus hermanos, que otros se encuentran con una fe más oscurecida o desdibujada y con una vida cristiana debilitada, que hay mayores que aún no han podido restañar las heridas recibidas por el camino, y sufren en soledad la pesadumbre de un final incierto. Estas y otras situaciones reclaman un conocimiento adecuado por parte de los responsables de la pastoral y una respuesta catequética oportuna. Nunca el silencio o el olvido. B. Propuestas catequéticas. El proyecto diocesano tiene la misión de abrir horizontes catequéticos para esas personas. Cualquiera de las modalidades que se propongan tendrá como fin fortalecer la fe de los mayores y su vinculación efectiva y afectiva con la comunidad, y no necesariamente hacer de esta catequesis una simple preparación para la muerte. Estas modalidades pueden responder a una catequesis que favorezca la reiniciación cristiana en aquellos mayores que experimentan la necesidad de un nuevo encuentro con la palabra y una mayor integración en la comunidad. Una catequesis ocasional donde la presencia cordial del catequista les ayude a leer desde la fe y la esperanza cuanto acontece en sus vidas. La experiencia personal y grupal es muy determinante en esta opción catequética. Una catequesis que les ayude a ser catequistas de los más pequeños.
Muchos de ellos tienen la oportunidad de atender y permanecer mucho tiempo con los nietos. Se les puede ayudar a asumir funciones catequéticas en relación con el mundo de los más pequeños, para quienes, a menudo, son abuelos queridos y estimados. Una catequesis que les ayude y facilite la contemplación. Desde la fe es conveniente acompañar y ayudar a nuestros mayores en el entrenamiento de contemplar la vida desde los ojos de Dios y contemplar a Dios desde esta atalaya de la vida. C. Inserción de los mayores en la comunidad. Uno de los aspectos que este proyecto debe prever es la necesidad de la participación de los mayores en la vida de la comunidad cristiana. Ellos, depositarios de una intensa experiencia de vida, son en muchos casos los catequistas naturales de los más jóvenes, en cuanto testigos de la tradición de fe, maestros de vida y ejemplo de caridad. La inserción de los mayores en la comunidad garantiza que su sabiduría acumulada en tantos años fecunde aún más la vida de la Iglesia. Además, asegura una mayor participación en el ministerio de la palabra, ya que en algunos casos ejercen como catequistas y en otros como ancianos que, con su ejemplo y consejos, proclaman la palabra de Dios gozosamente vivida y experimentada. 5. Proyecto de catequesis para personas con discapacidad y situaciones especiales. Con este proyecto se trata de ofrecer a los responsables de la catequesis el marco suficiente para catequizar a quienes padecen algún tipo de deficiencia, discapacidad o marginación. Es el mundo de quienes viven en circunstancias de especiales dificultades tanto personales, como familiares o sociales. No se trata de hacer un proyecto muy especializado, sino más bien de mostrar el rostro materno de la Iglesia que se hila al encuentro de quienes se encuentran en situaciones distintas a las ordinarias. Más aún, la Iglesia se siente más urgida a atender a estos grupos, porque normalmente son los más débiles y los más inadaptados. Es preciso, pues, definir muy bien el marco donde se sitúa esta propuesta catequética, atendiendo a sus elementos esenciales. Proyectos catequéticos de la comunidad cristiana. A. Características de los destinatarios. Al ser muy amplio y diferenciado el tipo de destinatarios de esta propuesta catequética, conviene definir en el proyecto las características singulares de los principales grupos que integran la llamada catequesis especial, referida ordinariamente a discapacitados psíquicos y físicos, cuya situación social, familiar y escolar es determinante para su conocimiento y el tratamiento catequético correspondiente. Los que padecen algún tipo de marginación. Entre estos es frecuente encontrar en una comunidad niños, jóvenes, familias que viven el desarraigo social y eclesial. Situaciones que se hacen más preocupantes si los que padecen esta situación son los niños, como es el caso de hijos de emigrantes, personas sin hogar, temporeros, etc. Los que se encuentran viviendo en los pequeñísimos grupos rurales o forman parte de los grandes núcleos urbanos, donde la pobreza y la miseria son antesala de la marginación. B. Concreción del tipo de catequesis. La situación de estas personas exige un esfuerzo por programar una catequesis que sea fiel a su propia identidad y sea igualmente fiel a las circunstancias de los catequizandos. Se trata de una catequesis de iniciación cristiana, muy distinta a una simple preparación para la celebración de unos sacramentos. Esta catequesis iniciatoria para las situaciones especiales descritas tiene como objeto prioritario el introducir a los catequizandos en el misterio salvífico de Dios a través del conocimiento, de la celebración, de la vida y de la oración. Sin embargo, este objetivo, común a toda catequesis, alcanza su propia especificidad en las situaciones especiales al secuenciarse en una planificación catequética en la que la acogida, la pertenencia eclesial, la cercanía de Dios y el acompañamiento de la comunidad integran todo el proceso. C. Recursos humanos y materiales catequéticos. Es claro que para estos grupos de personas se debe contar con catequistas con una preparación específica. Por eso la formación específica del grupo de catequistas con disponibilidad para atender estas situaciones ha de formar parte del proyecto. Esta formación atiende al conocimiento efectivo y afectivo del discapacitado, a la capacidad creativa de la actividad catequética, a la necesaria participación en la celebración de la fe, y orienta la acción catequética con sugerencias precisas sobre el uso de los símbolos, del lenguaje visual, del lenguaje verbal, del silencio, de la expresión corporal y del canto, en lo que tienen de didácticos y como medios de manifestación de identidad y de pertenencia a la Iglesia. 6. Proyecto de catequesis para el ámbito familiar. La familia como lugar de catequesis tiene un carácter único, transmite el Evangelio enraizándolo en el contexto de profundos valores humanos.
Sobre esta base humana es más honda la iniciación en la vida cristiana. 13. Parece que la catequesis familiar se refiere esencialmente a la tarea educativo-catequética que los padres llevan a cabo como primeros responsables de la educación de la fe de sus hijos. Sin embargo, el concepto de catequesis familiar es más amplio, atiende a las diversas propuestas de catequesis que se realizan en el ámbito familiar, especialmente a aquellas que ayudan a los padres a vivir la experiencia gozosa de su adhesión a Dios en la Iglesia. Esta catequesis tiene como primeros destinatarios a adultos que se acercan ordinariamente a la Iglesia con ocasión de la celebración de un sacramento para sí o para sus hijos. A esta actitud de acercamiento, la Iglesia responde con un tipo de catequesis programado en el contexto del proyecto global. Este proyecto de catequesis familiar se sitúa en las siguientes coordenadas. A. Diversidad de los destinatarios. La catequesis familiar va dirigida fundamentalmente a adultos, cuya motivación inicial es bien distinta en unos y otros. Por esta razón el proyecto debe prever distintas posibilidades catequéticas en función de la diversidad de destinatarios, entre los que se encuentran, jóvenes que se preparan para el matrimonio, padres jóvenes que piden el bautismo para sus hijos, padres que desean que sus hijos se inicien en la vida cristiana con la celebración de la Eucaristía y de la confirmación, padres que colaboran en actividades educativas tanto parroquiales como escolares, abuelos que sienten el deseo de ayudar a sus nietos en el camino de la fe, etc. B. Determinación del tipo de catequesis. También aquí el proyecto de catequesis debe abrir muchas posibilidades para que las comunidades parroquiales acojan a estas personas en el espacio catequético más adecuado. Entre las distintas opciones pueden determinarse: una catequesis ocasional, ordinariamente de carácter presacramental. La programación de esta catequesis se articulará con orientaciones precisas sobre la situación de fe de los catequizandos, los objetivos, los contenidos, el tiempo y periodicidad de la catequesis, las actividades catequéticas y los materiales. Posiblemente, para algunos de estos adultos, este tipo de catequesis tiene una connotación de precatequesis que culminará en su incorporación a un catecumenado de adultos. Una catequesis misionera. Tanto el estilo como los contenidos de esta catequesis tienen una connotación misionera que culmina en la primera conversión. Es la catequesis que ayuda a estas personas a dar el paso desde la indiferencia a cierto interés por el Evangelio. Una catequesis centrada en la familia. El proyecto tiene en cuenta que el hecho familiar no es simplemente ocasión para catequizar, sino que la familia es lugar propio de catequización y que ella misma es catequista por vocación y naturaleza. 14. En consecuencia, el sacramento del matrimonio no es sólo referencia obligada, sino fundamento y origen de donde brota la realidad familiar, y donde se inspira este tipo de catequesis. Desde esta perspectiva se entiende la familia como iglesia doméstica donde la fe es conocida, vivida, celebrada y hecha oración. C. Orientaciones catequéticas. En el proyecto se pueden concretar una serie de orientaciones para la propuesta catequético parroquial sobre la convocatoria de adultos a cualquier modalidad de catequesis familiar. Clarificar que la celebración de un sacramento evoca su incorporación afectiva y efectiva a la Iglesia, donde es esencial escuchar la palabra de Dios y asumir el compromiso de adhesión a Dios en ella. A esto conduce este tipo de catequesis. Los temas nucleares seleccionados para vertebrar la acción catequética son los que fundamentan esencialmente la transmisión de la fe, y no los que simplemente vengan a subsanar ausencias u oscuridades. Son los contenidos básicos y fundantes de la fe, que el proceso catequético ayuda a interiorizar. La conexión con quienes tienen responsabilidad en la pastoral diocesana familiar. Ambas instancias diocesanas, catequética y familiar, están llamadas a trabajar conjuntamente, porque los destinatarios son los mismos, aunque los aspectos específicos sean diferenciados. 7. Proyecto de formación de catequistas. En el proyecto global de catequesis se ha de dar un lugar privilegiado al plan que tiene por objeto promover y formar a los catequistas. 16. Se ha de prever cuánto sea necesario para que los catequistas alcancen la madurez suficiente para el ministerio catequético, con una programación que habitualmente deberá hacerse a modo de itinerarios de fe. A. La formación como proceso permanente. El itinerario de fe marca el recorrido que hace un catequista a partir de su situación de fe inicial. En él se describen el ritmo y los pasos que los catequistas van dando como creyentes. Es a modo de escuela de fe, donde profundizan en la llamada de Dios, interiorizan personal y grupalmente lo que les ha sido anunciado y entregado en el seno de la Iglesia,
se comprometen aún más en el seguimiento de Jesucristo y se capacitan para dar razón de lo que creen y esperan. Lo más importante de un itinerario de fe no es la uniformidad, sino la articulación de un recorrido dentro de un gran proyecto, en el que la formación de los catequistas está muy condicionada por su situación inicial de fe, por los destinatarios concretos a los que estos catequistas van a acompañar, adultos, jóvenes, niños y mayores, y por los ámbitos concretos donde se realizará la catequesis, familia, comunidades cristianas, situaciones especiales, etc. Además, la opción por un itinerario de fe evita el riesgo, por otra parte frecuente, de limitar la formación de catequistas a un simple instrumento prioritariamente docente y académico, reducido a la enseñanza-aprendizaje de un temario bíblico teológico y pedagógico catequético. El proyecto de formación de catequistas se ha de ajustar a estas características, articulado dentro del proyecto global, orientado al crecimiento y a la maduración de la fe de los catequistas, orgánico y sistemático, estructurado en torno a núcleos o ejes vertebradores, desarrollado en etapas sucesivas que tienen un punto de partida y unos objetivos de llegada. B. Finalidad y objetivos. En el proyecto se determinan tanto la meta o finalidad última como sus objetivos específicos. Finalidad: proporcionar una formación básica, orgánica y sistemática a cristianos adultos para que sean capaces de dar razón de la propia fe y comunicar el mensaje cristiano a aquellos que se inician en la fe y la vida cristiana en el ámbito de la catequesis. Objetivos específicos: favorecer la maduración humana y cristiana de los catequistas mediante el encuentro con Dios, el conocimiento más hondo y personal de Jesucristo y la disponibilidad para dejarse conducir por la acción del Espíritu Santo, favorecer el crecimiento espiritual, así como el compromiso cristiano, la vida sacramental y de oración en los catequistas, ayudarles a tomar conciencia de que Jesucristo les envía a evangelizar al mundo de hoy en un contexto sociocultural concreto y determinado, y reconocer que esta misión la realizan en y desde la fe de la Iglesia, lograr que lleguen al conocimiento integral, sistemático y orgánico del mensaje cristiano en sus elementos esenciales, fortalecer el deseo y la necesidad de imitar a Jesús, que, como Maestro, enseña a sus discípulos a anunciar el Evangelio, dotarles de una suficiente competencia pedagógica, metodológica y didáctica para hacer de la catequesis en la comunidad cristiana una escuela de fe. C. Programación. Compete al proyecto catequético ofrecer orientaciones precisas para que los responsables próximos e inmediatos de un itinerario concreten el modo de hacer. Estas orientaciones han de ser sensibles a recoger cuanto se indica en los planes de pastoral de la Comisión Episcopal de Catequesis y Plan Diocesano de Pastoral. Asimismo han de partir de la concepción de catequesis y del tipo de catequistas que se necesita para hoy. A estas orientaciones habrá precedido un trabajo de reflexión en el que el conocimiento de la situación, la definición de las metas a corto y medio plazo, y la firme convicción de que un catequista es ante todo un testigo de la fe, constituirán las líneas programáticas del itinerario de formación. D. Diversidad de itinerarios. En el proyecto se pueden ofrecer distintas modalidades de formación que, programadas como un recorrido o itinerario de fe, ayuden a crecer y madurar a los catequistas en la tarea que se les encomienda. No todas las modalidades que aquí se indican deben o pueden ser llevadas a cabo en las parroquias o comunidades más reducidas, sino que son un abanico de posibilidades para seleccionar las que sean más aconsejables o factibles en cada caso. Entre las principales modalidades se pueden señalar: por razón de los niveles de formación, itinerario para formación orgánica básica del catequista, escuela de catequistas de grado básico, itinerario para la formación de responsables de catequistas, escuela de catequistas de grado medio. Por razón de los destinatarios, itinerario para la formación de catequistas de adultos, itinerario para la formación de catequistas de jóvenes, itinerario para la formación de catequistas de niños, itinerario para la formación de catequistas de personas discapacitadas o en situación de marginación. Por razón de algunos ámbitos de catequización, itinerarios para la formación de los catequistas en el ámbito familiar, itinerario para la formación de catequistas en ámbitos especiales, núcleos rurales, grandes núcleos urbanos. Por razones de las necesidades puntuales de los destinatarios, sensibilización catequética de la comunidad cristiana, formación permanente, para preparación y revisión de la catequesis, de sensibilización, cursillos monográficos, encuentros diocesanos y asambleas, seminarios y cursos de verano, etc., formación catequética de sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. En resumen,
Cuanto se ha dicho en este capítulo sobre los distintos proyectos catequéticos de la comunidad cristiana tiene por objeto favorecer la respuesta responsable que una comunidad da a las necesidades de sus fieles. Ello obedece al deseo de facilitar los grandes beneficios que, según el directorio, se asegura con este modo de proceder, la coordinación interna de la catequesis que ayuda a ofrecer un servicio de catequesis unitario y coherente, la vinculación entre la acción misionera y la acción catecumenal, que se implican mutuamente, en el contexto de la misión ad gentes o de una nueva evangelización, la necesidad de una pastoral educativa bien coordinada, dada la multiplicidad de agentes educativos que inciden en unos mismos destinatarios, fundamentalmente niños y adolescentes.